Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Lucas 18. Lucas 18, los versículos 1 al 8. Las parábolas de Jesús también tienen los comunes denominadores que mencionamos. Ahora, esta parábola se aplica especialmente al tiempo inmediatamente antes de la segunda venida. Y pensarán, ¿por qué razón aplicamos esta parábola especialmente al tiempo inmediatamente antes de la segunda venida? La razón es que la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida. Inmediatamente antes de la parábola, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego viene la parábola. Y la parábola termina con una pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la parábola está entre dos referencias a la segunda venida. Se aplica especialmente a la generación final que vivirá antes de la segunda venida. Ahora, dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la lección central de la parábola que va a relatar Jesús, que debemos orar siempre y no desmayar. Ahora, eso es cierto todo el tiempo, pero especialmente para el tiempo del fin. Y lo vamos a ver. Diciendo, versículo 2, había en una ciudad un juez, así que quiero que recuerden que hay un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Así que hay un juez. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda. Así que en la historia hay una viuda, completamente destituida de apoyo humano. Es decir, no tenía familia, no tenía posesiones, prácticamente había quedado en la calle. Los que han estudiado la parábola han llegado a la conclusión de que el esposo de ella tenía acreedores, y cuando el esposo murió dejó todas esas deudas, y un individuo vino, a quien le debía, vino y le quitó todo lo que tenía, lo que le había dejado el esposo a la viuda. Así que dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo. Ahora, cuando dice venía, no se refiere que vino una o dos veces, sino que venía y venía y venía y venía. Era persistente. Ya lo vamos a ver. Dice, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos una viuda. En segundo lugar, tenemos un juez. Y en tercer lugar, tenemos un adversario. El adversario fue el que le quitó todo a la viuda. Así que dice, hazme justicia de mi adversario. Y fíjense ahora el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Hubo una demora en hacerle justicia? ¿Cómo no? No quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, porque es fastidiosa, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. Ahora sabemos cómo venía, ¿verdad? Venía y venía y venía y venía, como Jacob. Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Por qué es que el juez le hizo justicia finalmente a la viuda? Para quitársela de encima. Ahora, ¿a quién representa el juez? El juez representa a Dios. Les voy a explicar cómo. Ustedes dicen, ¿cómo puede un juez, como dice aquí, un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre, cómo es que puede representar a Dios? Lo representa a manera de contraste, ya lo vamos a ver. El juez representa a Dios. ¿A quién representa la viuda? Bueno, déjenme preguntarles esto. ¿Qué representa una mujer en las profecías? La iglesia. ¿Qué representa una mujer pura?
Una iglesia pura. ¿Qué representa una mujer ramera? Una iglesia que se ha prostituido. ¿Y qué representa una mujer viuda? Representa una iglesia que todo lo ha perdido. Yo pregunto, ¿vamos a perder todos nosotros? Durante el tiempo de angustia, ¿cuánto va a tener el pueblo de Dios? Nada. Va a ser una iglesia completamente destituida de apoyo humano. Ni familia, ni amigos, ni casas, ni carros, ni dinero en el banco, ni libertad. Y en algunos casos, en el tiempo de angustia previo, antes del cierre de la gracia, ni la vida. El pueblo de Dios lo perderá todo. La viuda representa al pueblo de Dios al final de la historia, que ha perdido absolutamente todo apoyo humano en el tiempo de angustia. ¿Qué representa el adversario? Esa palabra adversario en griego es la palabra antidikon. No es una palabra común en el Nuevo Testamento. Se usa en 1 Pedro 5:8, donde dice: vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿a quién representa el adversario? A Satanás. Ahora vamos a leer la aplicación. Jesús explicó esta parábola. Jesús no explicó todas sus parábolas, pero en esta parábola Él explicó qué representa cada uno. Dice en el versículo 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Entonces, ¿a quién representa el juez? ¿Hizo el juez justicia, sí o no? En la parábola, ¿hizo el juez justicia? Sí. Dice, entonces, ¿acaso Dios no va a hacer justicia? Así que, ¿quién representa el juez? A Dios. Y usted dice, ¿pero cómo puede representar a Dios? A manera de contraste, les explico cómo. Jesús está diciendo, si un juez humano que ni teme a Dios ni respeta a hombre, responde las plegarias de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios responderá las plegarias de sus escogidos porque los ama? Es decir, ambos responden a la plegaria, pero con diferente razón. El juez injusto para quitársela encima, mientras que en el caso de los escogidos, Dios interviene porque los ama. Así que el juez representa a Dios. Así que dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos. Entonces, ¿qué representa la viuda? ¿A quiénes representa la viuda? Dice, a sus escogidos. Ahora, ¿cuándo van a vivir los escogidos? Bueno, vamos a Mateo 24 para ver cuándo van a vivir los escogidos. Que el juez va a tener que hacerle justicia. Yo pregunto, ¿quién le va a quitar todo al pueblo de Dios en el tiempo del fin? ¿Quién le va a quitar todo? Satanás, a través de todos los seres humanos. El pueblo de Dios no va a tener nada sobre lo cual recostarse. Note Mateo 24 y vamos a leer los versículos 21 y 22. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿cuándo es que viven los escogidos? En la gran tribulación final. Vamos a los versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere aquí, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y grandes y prodigios. Y hermana Guay aplica esto al tiempo de angustia cuando Satanás falsifica la segunda venida de Jesús. Dice, darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cuándo es que van a vivir los escogidos?
en el tiempo de angustia final. Entonces, ¿quién representa el juez? A Dios. ¿Quién representa la viuda? Al pueblo de Dios al final de la historia, los escogidos. ¿Quién representa el adversario? A Satanás, que le va a quitar todo el pueblo de Dios. Ahora, ¿Dios va a intervenir inmediatamente para librar a su viuda, por así decirlo? No. El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia. Va a haber una demora. ¿El juez se demoró en responder? Sí. ¿Dios se va a demorar también? ¿Cómo no? Sigamos leyendo. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él que día y noche? ¿Va a haber una demora? ¿El pueblo de Dios va a clamar día y noche a Él? ¿Cómo no? Que claman a Él día y noche, aun cuando se tarda en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, los va a vengar de su adversario. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe de esta viuda en la tierra? El libro de Apocalipsis responde que sí. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios va a tener ese pueblo al final de la historia, que no depende de nada en este mundo. De nada en este mundo, en absoluto. Yo pregunto entonces, en esta parábola, ¿hay un remanente fiel? La viuda. ¿Un enemigo? Oh, el adversario. ¿Un tiempo de angustia? ¿Donde hay clamor? Sí. ¿La fe de la viuda es probada? Claro que sí. ¿Hay una demora? ¿Finalmente se le hace justicia? ¿Ven cómo todas estas historias compaginan? Tienen el mismo tema central. El diablo ha convencido al mundo cristiano que no va a pasar por la tribulación, porque él sabe que sí va a haber una tribulación, y él sabe que para pasar por ese tiempo vamos a necesitar una fe inquebrantable, y esa fe hay que desarrollarla ahora. Y por eso ha convencido al mundo cristiano: no se preocupen por eso la tribulación, no, ustedes no van a pasar por eso, ustedes se van al cielo en el rapto. Y cuando estén en el tiempo de angustia, no van a estar preparados para pasar victoriosamente por ese periodo. Ahora, vamos a Apocalipsis 13. Y luego vamos a ir a Daniel, porque esto tiene que ver con Daniel. Apocalipsis 13. Les voy a resumir. Apocalipsis 13, 1 al 10, habla de una bestia que se levanta del mar, persigue a los santos, habla blasfemias contra el Altísimo, gobierna 42 meses. ¿Qué representa esa bestia? El papado. ¿Qué sucede cuando termina su periodo de dominio, al terminar los 42 meses? Recibe una ¿qué? Recibe una herida mortal. Es decir, por un tiempo está fuera de comisión, está inactiva. Y la herida mortal no es lo que la gente generalmente piensa. La herida mortal no fue una herida que se le dio a la Iglesia Católica, se le dio al papado. Iglesia Católica y papado no es lo mismo. La Iglesia Católica es el aspecto eclesiástico. En 1798 no dejó de funcionar la Iglesia Católica. Todavía la gente podía ir a bautizar a sus niños después después que el Papa fue llevado cautivo. Todavía la gente iba a misa. Sí. Todavía la gente iba al confesionario. Sí. O sea, la iglesia como iglesia continuó funcionando. La herida mortal es que el poder civil le retiró su apoyo, porque el papado es la unión de la iglesia con el Estado. El Estado repudió a la iglesia y se le separó. ¿Cuál fue la nación especialmente que separó la iglesia del Estado?
Bueno, Francia. Y luego, ¿qué país que se menciona después de esta bestia? Estados Unidos. Separó la iglesia del Estado. Ahora, fíjense, Apocalipsis 13:11 habla de otra bestia que se va a levantar de la tierra, que tiene 2 cuernos de cordero, pero va a terminar hablando como un dragón. ¿Qué representa esa bestia que se levanta de la tierra? Representa a los Estados Unidos. ¿Qué representan los 2 cuernos? Estoy sintetizando. ¿Qué representan los 2 cuernos? Representan, la Manaway dice republicanismo y protestantismo. Es decir, representan el poder civil y el poder religioso. Una iglesia sin la ayuda del poder civil y un Estado sin la ayuda de la iglesia. Separada la iglesia del Estado. Esa nación. Pero finalmente va a terminar hablando como un dragón. Ahora, fíjense lo que es interesante. El libro de Apocalipsis dice que la herida mortal de la primera bestia se le va a sanar. ¿Quién le va a sanar la herida a la primera bestia? La segunda bestia. Todo lo que hace la segunda bestia, lo hace para complacer a la primera. Les voy a mencionar las características. Dice en Apocalipsis 13 que esta bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Manda a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, el propósito de esta nación o su destino es devolverle a la primera bestia la autoridad que la primera bestia perdió. Es decir, los Estados Unidos, que fue fundado sobre estos magníficos principios de libertad civil y religiosa, separando la iglesia del poder civil, va a repudiar esos principios y va a terminar hablando como un dragón. Va a unir otra vez la iglesia con el Estado. Ahora, eso sería inconstitucional. Quiero leerles la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Claro, tenemos que saber algo en cuanto al gobierno de los Estados Unidos si vamos a interpretar esta profecía de Apocalipsis 13. La primera enmienda a la Constitución, que es parte de la Constitución, dice, y esto es una introducción a lo que vamos a hablar en un momento de Daniel 3 y Daniel 6, el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Es decir, el Congreso de los Estados Unidos no puede hacer ninguna ley que tenga que ver con religión. No puede establecer alguna observancia religiosa. Esa es la primera cláusula de la primera enmienda. La segunda cláusula dice, ni que prohíba la libre práctica de la misma. La segunda cláusula le prohíbe al gobierno que le prohíba a la gente que practique su religión. Es decir, las primeras 2 enmiendas lo que hacen es decir que el Congreso de los Estados Unidos, que redacta las leyes, no puede hacer leyes que establezcan alguna observancia religiosa, ni puede prohibirle a la gente que practique su religión. Plena libertad religiosa. Y luego la tercera cláusula garantiza libertad civil. La tercera cláusula dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de la prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Son derechos civiles, ¿verdad? Yo pregunto, ¿la libertad de expresión es un derecho civil? ¿La libertad de la prensa es un derecho civil? ¿El derecho de reunirse pacíficamente es un derecho civil? Menos en Venezuela. ¿Y el pedirle que el gobierno le haga justicia a uno es un derecho civil? Sí. Así que la primera enmienda garantiza libertad religiosa y libertad civil. Y dicta que el Congreso que redacta las leyes no puede establecer ninguna observancia religiosa, ni tampoco puede prohibirle a la gente que practique su religión. Ahora déjenme ilustrar lo que significan las primeras 2 cláusulas, porque son la base para lo que vamos a estudiar de Daniel 3 y Daniel 6.
Yo pregunto, ¿una ley dominical sería inconstitucional en los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque es establecer una observancia religiosa. ¿Una ley que prohíba guardar el sábado sería inconstitucional? Porque es una ley que prohíbe que usted practique su religión. Y la hermana White dice que no solamente va a haber una ley dominical que exija que la gente guarde el domingo, sino que va a haber una ley que prohíba que usted guarde el sábado. Obviamente, ambos serían inconstitucionales en los Estados Unidos, pero lo que va a suceder es que los Estados Unidos va a decir que leyes inconstitucionales son constitucionales. Va a pasar lo mismo que en Venezuela. Créanlo o no, donde todo lo que hace el gobierno es inconstitucional, pero lo declara constitucional por declaración ejecutiva. Ahora, ¿por qué menciono yo esto en Apocalipsis, el capítulo 13, que el papado va a recuperar su poder, los Estados Unidos se lo va a devolver, uniendo a la iglesia con el poder civil, la iglesia con el Estado? En el libro de Daniel tenemos dos historias que ilustran las primeras dos cláusulas y la tercera cláusula de la primera enmienda de la Constitución. Esa primera enmienda es un principio divinamente inculcado en la Constitución de los Estados Unidos. O sea, que se basa en principios divinos. Ahora vamos a Daniel 3. Ya miramos Daniel 3, pero vamos a mirarlo ahora desde otra perspectiva. Daniel, el capítulo 3. Daniel 3 es una ilustración de lo que sucede cuando una nación viola la primera cláusula de la primera enmienda a la Constitución. Ahora, Daniel 3 es una historia que sucedió localmente, pero que ilustra un conflicto global al final de la historia. En Daniel, Nabucodonosor por un tiempo vivió como bestia, levantó una imagen, mandó a todos a adorar la imagen, y cualquiera que no adorara la imagen debía morir. ¿Dónde encontramos un panorama semejante a ese? En Apocalipsis 13. Ahí la bestia levanta una imagen, manda a todos a adorar la imagen. El que no adora la imagen será ¿qué? Muerto. Solo lo que pasó en Daniel 3 es un ejemplo local y literal de algo que va a suceder a nivel espiritual y global al final de la historia. En los tiempos de Daniel fue Babilonia literal, al final de la historia será Babilonia espiritual. Ahora, el conflicto en Daniel 3 tuvo que ver con la ley de Dios. Sí, porque la ley de Dios dice, no te harás imagen, ni te inclinarás ante esas imágenes. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, el conflicto en Daniel 3 tiene que ver con guardar la ley. ¿Tiene que ver con la adoración también? Varias veces en el capítulo se usa la adoración. Es decir, el poder civil da una ley religiosa mandando a todos que tienen que adorar la imagen de la bestia. Porque Nabucodonosor vivió por un tiempo como una bestia. Es decir, aquí se está violando la primera cláusula de lo que sería la constitución de la Constitución de los Estados Unidos, de la primera enmienda. Porque el poder civil está estableciendo una observancia religiosa. Ahora, ¿qué pasa cuando un gobierno establece una observancia religiosa? El resultado inmediato es persecución y la pérdida de la libertad civil. Cuando el gobierno establece religión, el resultado es persecución y usted pierde sus derechos civiles. Ahora, fíjense, Daniel, el capítulo 3, Daniel, el capítulo 3 y el versículo 15. Recuerden la palabra librar, ya vimos esa palabra es clave, librar. El rey, cuando los tres jóvenes rehúsan adorar la imagen que él ha establecido, la observancia religiosa que él estableció,
Dice el rey: ahora pues estáis dispuestos para que el oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora fíjense la pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Quién los va a librar de mis manos? La bestia va a hacer la misma pregunta. En Apocalipsis, el capítulo 13, dice: ¿quién es como la bestia y quién podrá lidiar con ella? Los tres jóvenes hebreos responden. Versículo 16: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede. Ahí está la palabra clave otra vez. Nabucodonosor dice: ¿quién nos puede librar de mis manos? Y ese nuestro Dios nos puede librar. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ustedes saben, fueron echados al horno. Cuando fueron echados al horno, Nabucodonosor miró dentro del horno, versículo 25, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. En realidad, la traducción debe ser al Hijo de Dios. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y... la palabra clave otra vez. Y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Cuál es el mensaje central? El que es fiel a Dios, Dios lo libra. Noten otra vez los versículos 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y ahora el rey da un decreto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, ¿cuáles son los comunes denominadores en esta historia? ¿Hay un remanente fiel? ¿Hay un enemigo? Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Pasan por un tiempo de angustia los muchachos? ¿O que ustedes creen que ser echado a un horno de fuego no es un tiempo de angustia? ¿Su fe fue probada? ¿Se demoró Dios en librarlos? Sí. ¿Podría Dios haberlos librado sin que pasaran por el horno? Dios dejó que pasaran por el horno. Dejó que la viuda clamara y clamara. Y Dios permite que su pueblo pase por el horno de fuego. Hay una demora. Pero después de estar en el horno un tiempo, viene la liberación. Así que esta historia ilustra lo que sucede cuando el poder civil impone una observancia religiosa y manda a todos a cumplir esa religión. La historia de Daniel 6, ¿cuánto tiempo nos queda? 15 minutos, ¿no? ¿20? ¿Quién me da 25? Ahora, la historia de Daniel 6 ilustra la segunda cláusula de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dice la primera cláusula? Dice que el poder civil no puede establecer ninguna observancia religiosa, como hizo Nabucodonosor. Estableció que todo el mundo tenía que adorar de esta manera, esta estatua. La historia de Daniel 6 ilustra lo que sucede cuando el poder civil prohíbe que la gente practique su religión.
Porque en la historia de Daniel 6, el rey no está estableciendo una observancia religiosa, sino que está prohibiendo que Daniel ore como acostumbraba a hacer. ¿Entienden la diferencia? Es como la diferencia entre establecer que todo el mundo tiene que guardar el sábado y prohibirle a la gente que establecer el domingo y prohibirle al pueblo de Dios que observe el sábado. Dos caras de una misma moneda. Ahora, en Daniel 6, el conflicto tiene que ver con la ley. Noten el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Nuevamente el conflicto es la ley y la adoración. Así que ahora los enemigos, el antidicón, preparan la trama contra Daniel. Y no voy a leer los versículos 6 al 9, pero el rey da un decreto irrevocable, demostrando su autoridad, prohibiendo que alguien haga una petición. No está diciendo todo el mundo tiene que orar de esta manera, está diciendo no pueden orar, ni pedirle a ningún hombre ni a ningún Dios por 30 días. Está prohibiendo el libre ejercicio de la religión, no está estableciendo una observancia religiosa. ¿Y qué hace Daniel cuando oye que se ha dado este decreto prohibiendo que él practique su religión? Dice: bueno, voy a ir a mi cuarto y voy a cerrar las ventanas para no ofenderlos. Dice que abrió las ventanas para dar testimonio de que servía al Dios vivo. Y ahora quiero leer los versículos 14 al 22. ¿Cuál es la palabra clave? Librar. ¿Saben dónde se cumple todo este panorama de Daniel 3 y Daniel 6? En Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ese está hablando del futuro. Aquel gran príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, que es como los 3 jóvenes en el horno y Daniel en el foso de los leones. Será tiempo de angustia, que no fue desde que hubo nación, pero aquel tiempo tu pueblo será que libertado. Dios hará en el futuro lo que hizo en el pasado. Así que ahora, versículo 14, fíjense la palabra clave. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió, muy bien, gracias, librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y él dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Ahí está la clave. ¿A quiénes libra Dios? A los que continuamente le sirven. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él está diciendo: Él te libre porque yo no puedo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y muy apresuradamente fue al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar. Ahí está otra vez, librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue, ahora escuchen esto, y fue sacado Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué razón? Porque había confiado en su Dios.
el Dios a quien continuamente sirves. Había confiado en su Dios. ¿Quiénes son los que Dios va a librar al final de la historia? Los que continuamente sirven a Dios. Los que han confiado en Dios. Y saben que en Hebreos 11, muy interesante esto, en Hebreos 11 se mencionan estas dos historias de Daniel. Daniel 3 y Daniel 6. Dice allí en el versículo 32 al 34, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿por qué? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. ¿Cómo lo hicieron? Por fe, el Dios a quien continuamente sirves, porque había confiado en su Dios. Esa es la clave. Y ahora el rey da un decreto. Fíjense otra vez la palabra clave, versículo 25 del capítulo 6. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Cuál es el tema central? La terrible angustia que pasaron, sufrieron tanto. No se menciona nada sobre cómo se sintieron los muchachos. Lo que se exalta es la liberación de Dios. En eso tenemos que enfocarnos. Sí va a ser un tiempo terrible, no me entiendan mal. El tiempo de angustia va a ser cual nunca se ha visto, jamás en la historia. El pueblo de Dios va a perder todo apoyo humano. Inclusive va a parecer que Dios los ha desamparado, porque van a clamar a Dios y Dios va a guardar silencio, por lo menos durante el tiempo de la demora, como hizo el juez. Pero no soltarán la mano de Dios, porque han aprendido a confiar en Dios. Ahora yo pregunto, en esta historia de Daniel 6, ¿hay un remanente fiel? Daniel. ¿Hay enemigos? Los 120. ¿Hubo un tiempo de angustia? ¿Ustedes creen que pasar una noche en un foso de leones no sería un tiempo de angustia? ¿Fue probada la fe de Daniel? ¿Hubo una demora de Dios en librarlo? Sí, toda la noche. ¿Podría haberlo Dios librado sin haber sido echado al foso de los leones? ¿Podría Dios haber dicho, vamos a matar a estos 120? No, dejó que Daniel pasara por su tiempo de angustia. Hubo una demora, pero después de la demora Dios lo libró. ¿Están viendo el común denominador en todas estas historias? Todas estas historias ilustran el tiempo de angustia. Y el énfasis es que Dios siempre ríe de último. Dios siempre gana. Y los que están con Él ganan con Él. Y los que no están con Él pierden. Esa es la clave. Ahora vamos a otra historia. La historia de Esther. Tremenda historia esa. ¿Ustedes conocen la historia? Amán, el enemigo. ¿Quién es el enemigo de la historia? Amán. ¿Quién es el remanente fiel? Mardoqueo. El enemigo odia a Mardoqueo. ¿Por qué odia a Mardoqueo y a los judíos? Razones religiosas. Noten el capítulo 3 y el versículo 8. Amán va a donde el rey y le dice al poder civil, tú tienes que poner una ley para destruir a esta gente, porque esta gente tiene leyes diferentes que las nuestras. Dice allí, y dijo Amán al rey Asuero, fíjese que la religión tratando de usar el poder político. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes.
¿Sobre qué es este conflicto? ¿Tiene que ver con qué? Con la ley de Dios. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. ¿Saben cuál era la ley que no guardaba Mardoqueo? El rey había mandado que todo el mundo se inclinara ante Amán. Y dice en el capítulo 3, los primeros versículos, que Mardoqueo rehusaba inclinarse ante Amán, como había mandado el rey, porque el rey había dado un mandato ilegítimo. Porque el inclinarse solo se hace a Dios. Y Mardoqueo lo sabía, él dice, yo voy a desobedecer la ley ilegítima del rey, y yo no voy a inclinarme ante Amán. Y por eso Amán se ensañó con él, y fue al rey y le dijo, hay un pueblo, tiene leyes distintas, que les prohíbe que se inclinen y me adoren, como tú dijiste. Y es la insinuación. No guardan las leyes del rey, es decir, la ley de que todo tiene que inclinarse ante mí. Y al rey nada les beneficia en dejarlos vivir, es decir, hay que destruirlos. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Hay un remanente fiel en esta historia? Que rehúsa adorar falsamente, desobedece la ley del poder civil ilegítima. Sí, señor. Mardoqueo es odiado por sus enemigos por esa razón, primordialmente por Amán. ¿Cómo no? ¿Pasa el pueblo por un tiempo de angustia? Lean Esther 4, 1 al 3. Se vistieron de saco y de ceniza y clamaron a voz en cuello. Todos los judíos, dice, que clamaron, pasaron por este terrible tiempo de angustia. ¿Dios los libró inmediatamente matando a Amán? No, Dios permitió que una larga serie de eventos sucedieran. Meses de eventos estaban bajo el decreto de muerte. Y Dios no los libró inmediatamente. Tuvieron que perseverar en su confianza en Dios durante muchos meses. ¿Fue probada seriamente la fe de ellos? Claro. ¿Fueron librados por Dios de su tiempo de angustia? Al final, dice la sierva de Dios, que ni un solo judío pereció. Dice, ángeles del cielo tomaron el campo de batalla para proteger al pueblo de Dios. ¿Tiene todos los comunes denominadores esta historia? Todos los mismos comunes denominadores tienen. Ahora, la más grande ilustración de estos comunes denominadores es la experiencia de Jesús. El remanente Jesús. ¿Tenía Jesús enemigos? Especialmente al final, en el huerto de Getsemaní y cuando fue al Calvario, ¿tenía enemigos? Satanás era el principal, pero también estaba Anás, Caifás, Pilato, todos sus enemigos contra él. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo pasó por un terrible tiempo de angustia? ¿Qué clamó en el huerto? Padre, si esta copa puede pasar de mí, sea así, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dice que sudaba gotas de sangre. Digo, mi alma está angustiada aún hasta la muerte. Pasó por un terrible tiempo de angustia, afligido por los poderes de las tinieblas. Yo pregunto, ¿el Padre lo libró inmediatamente? No. Pasó por su huerto de Getsemaní. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no se soltó de la mano de su Padre. Se aferró a su Padre. Y el Padre demoró en librarlo. Es más, el Padre permitió que muriera. ¿Cuándo es que el Padre lo libró? El domingo por la mañana. Permítame leerles una cita de la hermana White, espectacular. Esto está solo en una fuente en inglés, no está en ninguna fuente en español, en una revista que se llama The Youth's Instructor, el instructor de los jóvenes, que se publicaba por varios años en los tiempos de la hermana White.
Mayo 2, 1901. Recuerden que los que me den su email, su correo electrónico, en la tarjeta yo les voy a mandar todo lo que yo les estoy presentando, escrito está. Ahora fíjense, esta cita, hablando de Jesús: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina. ¿Qué estaba Jesús? ¿Cómo qué? Prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa, y era responsable ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Prisionero de la justicia divina, solo su Padre lo podía soltar. Y algunos dicen: pero pastor, la Biblia dice que Jesús mismo, Él se resucitó. ¿Acaso no dice Juan 10, 17 y 18? Jesús dijo: yo pongo mi vida y lo vuelvo a tomar. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Pero lamentablemente la gente no lee todos los el final del versículo 18, donde Jesús dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora yo les voy a explicar qué sucedió cuando Jesús fue librado del sepulcro, después de la demora. Dice la sierva del Señor que descendieron el domingo por la mañana 2 ángeles del cielo. Un ángel quitó la piedra y se sentó encima de ella. El otro ángel se paró delante del sepulcro y, como una voz tronante que sacudió la tierra, dijo: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Recuerdan que Jesús había dicho, lo último que dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Padre, me estoy encomendando a ti y tú has prometido llamarme del sepulcro. Cuida mi espíritu. Y entonces, cuando dice eso, la sierva de Dios dice que Jesús, por autorización de su Padre, resucitó por la vida que estaba en él. Pero el Padre le autorizó a resucitarse él por la vida que estaba en él. Tenía que recibir permiso de su Padre, en otras palabras, porque era prisionero de la justicia divina. Noten Hebreos 5, 7 y 8. Hebreos 5, 7 y 8. Describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía, ¿qué? Oh, ahí está la palabra clave: librar de la muerte. ¿Lo libró Dios de la muerte inmediatamente? No, porque Él murió. Dice: al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue oído cuándo a causa de su temor reverente? La mañana de la resurrección. Ahora escuchen lo que voy a decir. Voy a leer esta cita, ya el tiempo se nos fue. Tengo una última, me permiten una última ilustración. La experiencia de Jesús se va a repetir en su pueblo. El pueblo va a tener su Getsemaní, su Calvario. Escuchen esta cita. Esta cita es espeluznante. Tampoco está en español, yo la traduje. Se encuentra en la Review and Herald, la revista adventista, abril 14, 1896. Dice la sierva del Señor: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora viene la parte clave. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué se va a revivir? Las mismas escenas, dice ella, cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Y luego dice: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata
su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. ¿Pueden ustedes imaginarse un mundo donde todos los seres humanos reflejan perfectamente la imagen de Satanás? Así va a ser, como cuando Jesús pasó por su pasión. Todos se portaron como demonios, porque estaban endemoniados. Dice ella que esas escenas, dice, se van a revivir las escenas de cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Y va a pasar con el pueblo de Dios. Y nosotros necesitaremos tener la fe que tuvo Jesús. Ahora, ¿por qué permitió Dios que Jesús pasara por esta experiencia? Cuando nos vienen cosas malas y difíciles, ay Señor, ¿por qué tú de esto? ¿Por qué tú es que me permites que esto me pase a mí? Y nos quedamos y todo el tiempo estamos refunfuñando contra Dios. ¿Por qué permitió el Padre que Jesús pasara por eso? En Hebreos 5:8, ya leímos el 7, sobre los sufrimientos. En el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El sufrimiento es una gran bendición para el pueblo de Dios, porque nos enseña a depender de Dios. Ahora, la última ilustración que quiero darles junta todo lo que hemos hablado. ¿Vieron los comunes denominadores en Jesús? ¿Hay un remanente ahí? Sí. ¿Hay enemigos? ¿Cómo no? ¿Hay un tiempo de angustia para Jesús? ¿Su fe fue severamente probada? ¿Se demoró el Padre en responderle? Pero finalmente lo libró. Tenemos que enfocarnos en el clímax, en el final de la historia. La última historia que quiero referirme es la historia de Job. Es la más espectacular historia que ilustra lo que va a pasar el pueblo de Dios al final de la historia. En el libro de Job tenemos una historia donde se aparecen los hijos de Dios, van a comparecer entre Jehová, y entre ellos va Satanás, los representantes de los mundos que no pecaron. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella, de supervisar mi territorio. Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre obediente, temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Fíjese, es siervo mío y vive en tu planeta. Y ustedes conocen lo que dice Satanás. Satanás dice, claro que te sirve. No ve que tú lo has rodeado de toda bendición, pero si tú le quitaras todo lo que tiene, te blasfemaría en tu rostro. ¿Está escuchando al jurado celestial? Todos los representantes del universo están ahí. ¿Qué tal si Dios le hubiera dicho a Satanás, no le hagan caso, ese es un mentiroso? El universo hubiera dicho, ¿y a qué le tiene miedo Dios? De pronto lo que le está diciendo es verdad. De verdad Dios lo ha bendecido con toda bendición, con muchos animales, con hijos, con una casa, con una buena esposa, con dinero, con amigos. ¿Para qué más? Claro, Dios lo bendice. Pero Dios ahora dice, ¿tú crees que Él me sirve por los panes y los peces? Quítale todo, te doy permiso. Satanás dice, voy a demostrarle al concilio celestial que la gente sirve a Dios es por los panes y los peces, por las bendiciones que Dios da. Y sale Satanás de la presencia del Señor y le quita todo a Job. Todos sus camellos, todas sus ovejas, mata a sus 10 hijos, lo deja, los siervos los mata. Es decir, Job queda destituido materialmente de todo. Se realiza una segunda reunión en el cielo y viene Satanás y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que a pesar de que tú me incitaste en contra de él, todavía conserva su integridad. Porque Job había dicho, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová. En vez de blasfemar a Dios, bendigo a Dios. Y el jurado celestial dice, bien, Dios tenía razón. Satanás está equivocado. Dios tiene razón, Job permaneció fiel.
Y entonces ahora Satanás dice, pero es que tú no me dejaste tocarlo a él. Si tú me dejas tocarlo a él, él blasfema tu rostro inmediatamente. Dios, y el jurado celestial le está escuchando. Y Dios dice, ¿tú crees eso? Aflígelo. Haz con él lo que tú quieras, solo que no me lo mates. Porque si lo matas ya la prueba se acabó. Haz con él lo que tú quieras. Satanás sale una sarna maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Se rascaba con una teja. Y ahora va a perder el apoyo de la esposa. Maldice a Dios y muérete. Y entonces vienen sus 3 amigos predilectos para consolarlo. Y se convierten en sus acusadores. ¿Qué ha perdido Job? Todas sus posesiones, todos sus hijos, el apoyo de su esposa, su salud y sus amigos. Es la viuda. Todo lo perdió. Y ahora Job pasa por un terrible tiempo de angustia donde desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 Job está clamando a Dios y diciendo, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo te serví. Todos los días hacía el culto, usaba mis bienes para beneficiar a los pobres y los necesitados. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y en la respuesta de Dios, un rotundo silencio. Una demora desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38. Clama a Dios. Y Job le dice, ¿por qué te has volcado contra mí? Ahora Job cree que también ha perdido el apoyo de Dios. Que ya Dios se le ha tornado enemigo. ¿Están captando el panorama? Después de ese largo tiempo de demora en Dios responder, tiempo de angustia, ya en el capítulo 38, al principio Dios le dice a Job, bueno, ya Job, ya tú hablaste mucho, cállate que voy a hablar yo. Y desde el capítulo 38 hasta el capítulo 40, Dios le hace una serie de más de 50 preguntas a Job. Le dice, ¿dónde estabas tú, gusano, cuando yo hice este mundo? Y por cada pregunta que Dios le hace a Job, Job se siente más y más pequeño y Dios se ve mucho más y más grande. Y Job dice, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Miserable gusano que soy. Así que cuando Dios termina de mostrarle su grandeza, Job dice, ya entendí lo que me está diciendo y no voy a hablar más. Me convenciste. Pero Job vuelve a hablar. Vuelve a hablar después que Dios le muestra una criatura extraña que se llama Leviatán. Y Dios le dice a Job, ¿puedes tú destruir a Leviatán? ¿Puedes tú, porque es un animal acuático, puedes tú meter el anzuelo y sacarlo y cortarlo en pedazos? ¿Puedes tú vencer a ese animal que tiene coraza impenetrable? ¿Qué representa Leviatán? Era una bestia real, pero como la serpiente llegó a ser un símbolo de Satanás. Y eso lo sabemos porque en Isaías 27:1 se le llama a Leviatán la serpiente retuerta y el dragón. Y en Apocalipsis 12:7-9 usa el nombre Satán, que es el nombre que se usa en Job 1 y 2. Serpiente antigua, dragón, diablo y Satanás. Es decir, ahora Job ve que todos sus problemas han sido causados por Satanás, que no entendía, creía que Dios lo estaba haciendo. Recuerden que él no tenía Biblia, él no tenía todo lo que nosotros tenemos que demuestra por qué viene todo el mal, etcétera. Él vivía en una sociedad. Job fue el primer libro de la Biblia en ser escrito y lo escribió Moisés 400 años después de esta historia. Él no tenía las escrituras, por eso no podía entender. Y entonces Job ahora le dice a Dios, Señor, yo sé que yo dije que no volví a hablar, tengo que volver a hablar. Y luego dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando dice mis ojos te ven, quiere decir ahora te entiendo.
Ahora entiendo cuál es el motivo del conflicto. Entiendo quién está causando todo este mal. ¿Y cuál es el fin de la historia? Es que Dios recompensó a Job con el doble de lo que tenía antes y destruirá a Leviatán, según el libro de Apocalipsis. Entonces yo pregunto, ¿qué imagen tuvo el universo de Dios? Satanás es un mentiroso y Dios tiene razón. Dios tiene un pueblo que le sirve aun cuando vengan males. Aun cuando todo salga mal, Dios tiene un pueblo que dice, aunque me matare, aún en Él confiaré. Amén. Esa será la característica, jóvenes, del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Amén. La actitud de Job, de Mardoqueo, de Jesús, de la viuda, de los días de Noé. En todas estas historias tenemos los mismos comunes denominadores. Y Dios está esperando una juventud que tenga esa fe inquebrantable. Amén. Para anunciar al mundo, que sea fiel a Dios, que no se deje influenciar por las costumbres del mundo, que no se deje asimilar por la música del mundo y por los pasatiempos del mundo, y las películas del mundo y la televisión del mundo. Jóvenes que se consagren a Dios, donde sean como Daniel y sus compañeros, que no importa lo que pase, van a ser fieles a Dios, aún hasta la muerte. ¿Quieren ustedes ser esa clase de jóvenes? Amén. ¿Quieren ponerse de pie si esa es la clase de jóvenes que quieren ser ustedes? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por estas historias. Son tan inspiradoras. Las has escrito para nosotros, para que nosotros... podamos aprender de ellas y podamos consagrarnos sin reservas a ti. Te doy gracias, Señor, por este grupo de jóvenes y damas. Oh Señor, este es un núcleo pequeño, pero yo tengo fe de que se va a expandir y se va a esparcir, de tal manera que este espíritu será contagioso. Los otros jóvenes también tendrán esta experiencia. Y en este gran país de Costa Rica, los jóvenes se levantarán para ayudar a terminar tu obra. Te ruego, Señor, que lo que ha comenzado aquí con un pequeño grupo pueda crecer y pueda prosperar. Y muchas almas puedan salvarse en el reino como resultado de la obra de GYC. Gracias te damos, Padre, por haber estado con nosotros en esta mañana. Te pido tu compañía
en las presentaciones del pastor Scarone esta tarde y las demás presentaciones, que esta pueda ser un fin de semana de gran solemnidad. Gracias, Padre, por contestar esta oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.